1 de septiembre de 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Terror, destrucción, catástrofe, genocidio, bombardeos, muerte, caos, hambre, holocausto, ruina, invasión, dictadura, resistencia, devastación, sufrimiento. Fue el nacimiento de grandes inventos y conocimientos que ahora en día a algunos cuesta entenderlos. Los avances científicos llevaron a la creación de nuevas armas, descubrimiento de nuevas tecnologías. Algunos inventos son tan sorprendentes que ahora en día nos cuesta entenderlos. Mira lo que pasó en la siguiente historia. ¿Puede un barco desaparecer frente a decenas de testigos y reaparecer kilómetros más lejos en cuestión de minutos? En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, surgió un rumor que aún hoy genera debate. La Marina de Estados Unidos habría logrado volver invisible un buque de guerra, no al radar, invisible físicamente, y lo que ocurrió después supuestamente dejó a marineros fusionados con el metal del casco. Pero aquí viene lo importante: ¿fue real o fue el nacimiento de una de las mayores leyendas militares del siglo XX? Hoy vamos a separar el documento del mito. En 1943, Estados Unidos estaba en guerra total. Experimentos secretos sí existían. El proyecto Manhattan estaba en marcha. Se desarrollaron tecnologías nuevas y constantemente. La Marina trabajaba con algo llamado The Goose. Esto es real y está documentado. Consistía en instalar cables eléctricos alrededor del casco para reducir la firma magnética del barco y evitar las minas submarinas. Nada paranormal, pero sí tecnológico. Y aquí empieza la confusión. La historia del experimento Filadelfia no apareció en 1943. Apareció años después, gracias a las cartas enviadas por Carlos Miguel Allende a un investigador de ovnis. En esas cartas afirmaba que el USS Edric fue envuelto en una niebla verdosa y desapareció. Según él, reapareció brevemente en Medford, Virginia, y luego volvió, sin pruebas, sin fotografías, sin documentos oficiales, solo cartas. Allende afirmó que algunos marineros enloquecieron, sufrieron efectos físicos extraños y que algunos quedaron integrados al metal del barco. Este detalle convirtió el relato en algo viral décadas después. Pero aquí viene el dato clave. No hay ningún registro médico, militar ni testimonio oficial que respalde eso. Investigadores revisaron los diarios de navegación del USS Edric. Y esto es importante. En la fecha que supuestamente ocurrió el experimento, el barco estaba registrado en otro lugar, no en Filadelfia. Ese dato está documentado en archivos navales. Si te gustan los misterios donde la verdad parece más extraña que la ficción, suscríbete ahora, porque lo que viene explica cómo nació esta leyenda. El de Gostein producía campos electromagnéticos. En algunos casos podría generar efectos visuales leves alrededor del casco debido a la humedad y a la electricidad estática. Para alguien observando desde lejos podría parecer algo extraño, pero invisibilidad física no. En 1943 todo era secreto. Los movimientos navales no eran públicos. Eso generó especulación. Cuando algo no se explica, la mente llena el vacío. Y aquí el vacío fue enorme. Historiadores navales y científicos han finalizado el caso. Conclusión general: no existe base física para volver invisible un barco completo usando tecnología de 1943. Ni siquiera hoy sería viable esa forma. Además, el USS Edric fue vendido años después a Grecia. Su tripulación nunca confirmó nada paranormal. Lo más fascinante no es el barco, es como una historia sin pruebas logró sobrevivir 80 años. ¿Por qué? Porque combina tres cosas poderosas: guerra, ciencia avanzada, secretos gubernamentales. Es la forma perfecta para que nazca una conspiración. Entonces todo fue mentira. Probablemente sí, en cuanto a la invisibilidad. Pero aquí viene lo interesante.
El experimento de desmagnetización sí existió, y si involucra electricidad intensa alrededor del casco, lo real fue exagerado. Lo técnico se volvió sobrenatural. El verdadero misterio. El experimento Filadelfia no demuestra que un barco desapareció. Demuestra cómo nacen las leyendas modernas. Un testigo dudoso o una guerra llena de secretos, tecnología que pocos entienden, y el resto lo hace la imaginación colectiva. Entonces, ¿desapareció realmente el barco? La respuesta es no. El USS Drake nunca fue invisible. Lo que desapareció fue la frontera entre la realidad y el mito. Y quizá eso es lo más inquietante. Porque si una historia sin pruebas puede sobrevivir décadas, imagínate lo que podría pasar con secretos que sí existen. Tal vez nunca sabremos la verdad, y eso es lo que más inquieta, porque en la historia del mundo lo más peligroso no siempre es lo que se revela, sino lo que se oculta. La Segunda Guerra Mundial fue un laboratorio de secretos, armas experimentales, proyectos clasificados, tecnologías adelantadas a su tiempo. Sabemos que existieron programas como el Proyecto Manhattan, sabemos que hubo experimentos que parecían sacados de ciencia ficción. Entonces, ¿es tan imposible pensar que intentaron manipular campos magnéticos, doblar la luz, jugar con el espacio y el tiempo? Los registros oficiales dicen que el USS Drake jamás estuvo en Filadelfia en la fecha del supuesto experimento. Pero también es cierto que muchos documentos militares de esa época fueron modificados, extraviados y permanecen incompletos. Hay marineros que aseguran haber escuchado historias extrañas en los puertos. Hay testimonios que describen un brillo verdoso cubriendo el casco del barco. Algunos hablan de desorientación extrema, otros de hombres que gritaban que no podían moverse, que estaban atrapados. Y aunque muchos historiadores consideran todo esto una leyenda urbana, nacida de cartas, la historia ha sobrevivido décadas, ha pasado de generación en generación, ha sido investigada, negada, ridiculizada, pero nunca olvidada. El problema de las mentiras bien construidas es que a veces contienen pequeñas verdades, y aquí es donde todo se vuelve más inquietante, incluso si el experimento como tal nunca ocurrió. La pregunta sigue siendo perturbadora. ¿Qué tipo de pruebas si estaban dispuestos a hacer en plena guerra? En un momento donde ganar significaba sobrevivir como nación. Imaginémoslos en momentos así, ¿existían límites reales? Pero si un día ves que la niebla cubre el mar, espesa, silenciosa, envolviendo todo a su alrededor, imagina por un momento que no es solo niebla. Imagina que es energía, que es algo que no comprendes del todo, que hay fuerzas que la humanidad ha intentado dominar sin entender cada una de las consecuencias. Piensa en un barco en medio del océano, rodeado de resplandor eléctrico, el aire vibrando, el metal crujiendo, los instrumentos fallando y en un instante el silencio vacío, ausencia, un espacio donde debería haber algo, pero no hay nada. Ahora imagina que reaparece, pero no es exactamente igual. Esa es la parte que más aterra en esta historia. No es la desaparición, es el regreso. La posibilidad de que algo cruce un límite invisible y vuelva cambiado. Que haya visto algo que nosotros no podemos ver. Que haya tocado una parte de la realidad que simplemente no está acá, hecha para nosotros. Tal vez el USS Drake nunca viajó en el tiempo. Tal vez nunca se volvió invisible. Tal vez todo fue una cadena de rumores exagerados. O tal vez, solo tal vez, lo que sabemos es únicamente la versión que nos dejaron saber. Porque en tiempos de guerra la verdad no siempre se destruye. A veces simplemente se esconde. Y si algún día los archivos completos salen a la luz, quizás descubramos que el mayor misterio no fue que un barco desapareciera, sino que durante décadas nadie quiso hacer demasiadas preguntas. ¿Tú qué crees? ¿Mito imposible o secreto enterrado bajo capas de silencio? Déjalo en los comentarios.